les bendiga. De antemano les enviamos un gran saludo de parte de la familia Aparicio Pérez. Les extrañamos, ya pronto estaremos juntos. En el nombre de Jesús, Señor. Estoy alegre, estoy contento de compartir este tiempo con ustedes, de compartir la palabra. Vamos a comenzar, vamos a ir abriendo nuestras Biblias, hermanos, en Apocalipsis, que es lo que nos concierne el día de hoy. Capítulo 10, hermanos. Abran su Biblia en Apocalipsis, capítulo 10. Los que tengan ya su Biblia, los que no vayan abriéndola, hermanos. Vamos a esperar un momentito. Vamos a leer todo el capítulo 10 y parte del capítulo 11, del 11 al 14, pero vamos a empezar con primero el capítulo 10. Dice la palabra: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz de del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo ha anunciado a sus siervos profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fue al ángel diciendo que me diese el librito, y él me lo dio. Él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito en la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ok, esta va a ser nuestra primera parte del interludio. Este es un interludio, hermanos, entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, hermanos. Este episodio empieza: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre la cabeza, y su rostro era como del sol y sus pies como columnas de fuego. Juan contempla el acto de descender del cielo a otro ángel fuerte. Así como se menciona en el Apocalipsis 5:2, la presencia de un ángel fuerte quiere decir que este pertenece a la misma clase o al mismo rango que el que se menciona en Apocalipsis 5. La palabra fuerte sugiere fortaleza física o poder para actuar. Recordemos que dice que es un ángel fuerte, otro ángel fuerte. Ya hay otro ángel en el capítulo 5 y este vino siendo otro fuerte con poder y autoridad para actuar. Dice envuelto en una nube. Esto refuerza la dignidad angelical y también que su misión se relaciona con juicio. A lo largo de la palabra, cuando se menciona que un ángel viene envuelto en nubes, por lo regular es relacionado como que va a traer algún juicio, y en este acontecimiento se relaciona como tal, pues porque estamos hablando del Apocalipsis, pues en este libro se relaciona con juicio. El arco iris sobre su cabeza nos recuerda el pacto de Dios con Noé y el pacto con la humanidad, al no destruir la tierra con agua, y la gracia de Dios y misericordia de Dios a nosotros. Recordemos el acontecimiento. El arco iris es el símbolo del pacto de Dios hacia la humanidad. Recordemos que Dios destruyó la humanidad con un diluvio a causa de su inmoralidad, a causa de su pecado, porque en ese momento la humanidad era pecaminosa y nadie buscaba a Dios, nadie buscaba la justicia de Dios, y Dios destruyó la tierra con un diluvio. Recordemos que solamente se salva a Noé y su familia,
y a él es dado este pacto de no destruir una vez más con diluvio la tierra completa. Dice el siguiente, el rostro como de sol. Aquí hablamos que Dios les da a los ángeles una singular gloria a los ángeles. Recordemos el capítulo de Lucas 2:9, cuando se presentó un ángel del Señor a los pastores. Dice que les deslumbró y tuvieron miedo, pero Él les dijo: no teman, vengo a darles buenas nuevas del nacimiento del Mesías. Esto quiere decir que es una singularidad de los ángeles, que Dios les ha dado una gloria de Dios dada a ellos, que deslumbra, hermanos. La gloria de Dios siempre va a deslumbrar. Después dice, se presentan sus pies como columnas de fuego. Los pies es un símbolo de fuerza y poder, hermanos. Colocar el pie significa, sobre el enemigo, significa haberle conquistado. Revela autoridad dada por Dios. La autoridad dada por Dios. Recordemos en Josué, hermanos, cuando va a conquistar la tierra prometida, Dios le dice que todo lo que pisare la planta de tu pie, eso se te hará dado. Vemos aquí que en este momento dice que sus pies son como dos columnas de fuego. Esto revela autoridad para el ángel, hermanos. Vemos versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto es muy importante. Dice, tenía en su mano un librito abierto. La palabra en el griego que se refiere a un librito abierto dice un rollo de un tamaño pequeño. El hecho de que esté abierto quiere decir que ya no tiene ningún sello. En los anteriores capítulos vemos que hay rollos sellados que solamente Dios, Jesús, puede revelar, puede quitar el sello. En este momento este pequeño libro, este pequeño rollo ha sido revelado, hermanos. Aunque en ninguna parte del Apocalipsis se es dado a conocer lo que dice, podemos ver que pueden ser las instrucciones de aquel ángel para emitir juicio a las naciones, para ejecutar su misión. Cuando después dice en el mismo versículo que puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. La postura del ángel sugiere que ocupa una posición de control total del planeta, hermanos. Se le ha dado la autoridad en el mar y en la tierra. Quiere decir que él tiene autoridad sobre toda la tierra, hermanos. Vemos que solamente Dios le da esa autoridad. Nadie más le ha dado esa autoridad, porque es un ángel de parte de Dios. Vamos al versículo 4. Versículo 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando dice que clama a gran voz, es una imitación de un sonido producido por un león. Este sonido no solo es de volumen alto, sino profundo. El mensaje del ángel anuncia que la paciencia de Dios ha llegado a su límite, hermano. Ha llegado al límite máximo, la paciencia de Dios. Recordemos que Dios ha tenido paciencia con la humanidad, ha tenido paciencia con el hombre a causa de su pecado. Él es paciente. Dice la palabra que su misericordia es grande. Su misericordia es infinita, pero también Él es justo, es un Dios justo que va a juzgar a todos, hermanos. Después en el mismo versículo 3 dice, cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Versículo 4 para poder enriquecer esto. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero vi una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Quiere decir que cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, nos indica que cada trueno tiene voz propia. A Juan se le da el propósito por el plan de Juan, de la visión dada a Juan, es que escriba todo lo que él vea. Pero en este momento Dios le dice que selle esas voces. Lo que quiere decir que solo Juan y Dios y el ángel conocían lo que decían esos truenos.
Por el contexto podemos decir que pueden ser juicios hacia la humanidad, hacia el hombre en este tiempo. Dios nos ha revelado mucho, hermanos, a través de este tiempo. Nos ha revelado mucho a través de su palabra. Pero hay cosas que todavía, que solamente le van a pertenecer a Él, como este acontecimiento, hermanos. Ni el librito, ni los 7 truenos nos dice qué dice. ¿Qué se revela ahí? No se nos dice, no se le da una orden a Juan a no escribirlo, a no revelarlo. Pero por el contexto podemos suponer que son juicios, hermanos. En nuestra vida también se nos ha revelado mucho y hay cosas que también no se nos dice. Dios tiene su tiempo y tendrá su momento para decírnoslas o no. La palabra nos enseña que hay algunas cosas que solamente le pertenecen a Él. Solo a Él. Que solamente Él conoce y sabe por qué no nos las dice o no nos las explica en su palabra. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Esto es importante. Levanta su mano en señal de solemnidad e importancia por un juramento que está a punto de ser en el versículo 6. Sabemos que nosotros levantamos, hay una parte, no sé si cuando van a en un juicio, cuando se va a dar se va a testificar, se levanta la mano y se jura, ¿no? Que se va a decir la verdad. Este acto de solemnidad lo hace el ángel. Es un acto de solemnidad de una importancia por un juramento que está a punto de hacer. Levanta la mano y dice versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Hay un reconocimiento del ángel hacia Dios, hacia el creador del cielo, de la tierra, del mar, el creador de todo, el dueño absoluto de este mundo, hermanos. Él es el creador de todo, el creador del mar en lo que él habita, y por él jura. Es un reconocimiento de Dios, del ángel hacia Dios, del creador de todo, dueño absoluto de todo. Aquí hay una particularidad en la cual vamos a tocar, hermanos. Dice que el tiempo no sería más. Esto denota que se acabó la demora. No habrá más dilación. Se acabó la demora, hermanos. Se acabó la demora. Versículo 7 para enriquecerse, sino que en los días del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos profetas. Está a punto, hermanos. Este acontecimiento es un preámbulo al acontecimiento de la séptima trompeta, hermanos. Ya no habrá más demora. El tiempo se acabó, hermanos. Ha llegado el tiempo del juicio. Ha llegado el tiempo de que el Señor venga. Está a punto de revelarse, de que se revele y que se consuma, Dios consumará como lo anunció a sus siervos profetas. Ya está a punto de llegar, hermanos, en este momento. Dice, a través de muchas generaciones, hermanos, Dios ha manifestado su gracia y ha extendido su misericordia hacia el hombre pecador. Dios ha ofrecido su salvación sobre la base de la fe en el sacrificio de Cristo, hermanos. De muerte a vida, pero en este tiempo muchos han escogido el camino de muerte y hasta el final continuarán desafiando a Dios. Para estos viene el día en que no habrá más demora, no habrá más dilación. Y Dios dará respuesta al hasta cuándo, hermanos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejarán de pecar la humanidad? ¿Hasta cuándo dejaremos de ignorar la voz de Dios? Él lo ha dado todo por nosotros. Dio a su único Hijo. Pero en este tiempo, en este momento, hermanos, Dios está a punto de tocar la última trompeta y habrá juicio. 8, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre,
pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca, como la miel, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario, bueno, vamos a leer hasta el 10, en este momento. La amargura del vientre, hermano, sugiere el juicio de Dios a causa de la rebeldía y la desobediencia de la humanidad, que ha rechazado la gracia de Dios. Cuando él come el librito, digiere el juicio de Dios, hermano. El juicio de Dios va a ser amargo, va a ser terrible, va a ser algo que no nos va a gustar. No sé si han probado, no sé, una ramita de ajenjo, de hierbabuena, o de algo amargo, que no nos gusta, hermanos, que queremos sacarnos de la boca, y que cuando nos lo comemos sentimos un dolor en el estómago, sentimos incomodidad, no lo queremos que salga, hasta queremos vomitarlo, ¿no? Es algo así, hermanos. El apóstol Juan experimentó algo similar, porque el juicio de Dios va a ser muy, muy feo, muy fuerte. Y la dulzura sugiere una satisfacción y confirma el cumplimiento de la palabra de Dios. Vemos que la palabra de Dios es dulce a nuestro paladar. Hay un salmo, el salmo lo dice, que la palabra de Dios, su palabra es como miel a nuestra boca, a nuestro paladar. Pero en esta parte la palabra también entristece, constriñe a Juan, al apóstol Juan, porque entiende el juicio de la gente, y entiende que la gente, a pesar de las señales, a pesar de que Dios ha dado su gracia, no se arrepiente, no cree, hermanos, no quiere arrepentirse. Y dice después el versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Se le da la orden de profetizar otra vez, para advertir a los hombres en cuanto al amargo juicio de la séptima trompeta, a todo pueblo, nación y lenguas y reyes. También se sugiere, hermanos, que como él en ese momento Dios le había ordenado de escribir lo que había visto, porque recordemos que no se nos da, no se nos revela lo que está escrito en el pequeño rollo, ni las voces de los 7 truenos. Entonces le dice, vuelve a profetizar, vuelve a escribir lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación sí se le da la autorización de volverlo a escribir. Y eso viene del capítulo 11 que vamos a estudiar hoy, del capítulo 11 del 1 al 14, que es lo que vamos a ver hoy, lo que nos concierne. Pero haciendo un pequeño resumen de esto, hermano, dice, antes de que suene la última trompeta del juicio, Dios envía un ángel fuerte a la tierra, hermanos, con autoridad delegada sobre todo el planeta. El ángel anuncia que Dios no dilatará más la consumación de su plan eterno. Con el anuncio, como lo anunció a sus profetas en el Antiguo Testamento. Este ángel tiene en su mano un rollo pequeño que contiene los detalles de lo que Dios va a hacer en la parte final de los postreros días. Estos días van a ser difíciles, hermanos, tanto como para la nación de Israel, que experimenta en ese momento persecución del anticristo, como para el mundo entero. El juicio de Dios es difícil, hermano. La tribulación va a ser complicada, pero en este momento experimentamos la gracia. Tenemos que seguir adelante, hermano, seguir de la mano de Dios. No flaqueemos, no nos distraigamos, sino que tengamos en mente que la gracia aún está presente en estos momentos. En esos tiempos, hermanos, va a ser muy difícil. La gente experimentará sufrimiento, la gente morirá por su salvación, hermanos. Bueno, sigamos, hermanos, tomen su Biblia, vamos a leer del 11 al 14. Para entrar al siguiente contexto, tenemos una segunda parte del interludio entre la sexta y séptima trompeta, que trata de la presencia y el ministerio de 2 testigos especialmente escogidos por Dios para llevar a cabo una tarea que durará 1260 días, es decir, 3 años y medio de los 7 de la tribulación del anticristo que vemos en Daniel cuando se levanta, ¿no? El anticristo que va a reinar 7 años, 3 y medio
años y medio de aparente paz y 3 años y medio donde se revela como el anticristo, donde se revela su verdadera identidad y donde el pueblo judío se da cuenta que Jesús, el Jesús que había venido hace más de 2000 años, era aquel que era el verdadero Mesías. Ok, vamos a leer, hermanos. Tomemos nuestra escritura y dice a la letra. Entonces, capítulo 11:1, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque han sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificada. Y los 2 pueblos y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Ok, hermanos, vamos a comenzar este pequeño estudio del capítulo 11. Esta escena, hermanos, nos empieza entonces, la palabra entonces nos da una pequeña hilación de lo que estaba pasando del capítulo 10 hacia el capítulo 11. Quiere decir que es continuo la revelación hacia el apóstol Juan. Dice, entonces se me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Esta caña crece comúnmente, hermanos, junto al río Jordán, y debido a su peso liviano, constituye una buena vara de medir. Era liviana, no era, bueno, hay algunas que pueden crecer hasta 6 metros, ¿no? Pero son cortadas, son más o menos parecidas a una vara de bambú. Si las conocemos algunos, sabemos que no son tan pesadas, son fuertes, están duras, y se pueden utilizar. En aquellos tiempos se utilizaban para medir, por eso el apóstol Juan lo entendió rápido. El apóstol recibe una orden concreta, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoren. En este contexto, el templo de Dios se refiere particularmente al santuario, es decir, al lugar santo y al lugar santísimo, hermanos. En el Antiguo Testamento se nos enseña que hay un lugar santo y un lugar santísimo donde se entra solamente el sumo sacerdote a ofrecer ofrenda a Dios para la expiación de pecados. Es donde prácticamente se encuentra Dios con el sacerdote, el Dios y el hombre. Ese era el lugar santo y el lugar santísimo.
El altar probablemente se refiere al altar de bronce que está situado en el atrio, fuera del santuario, fuera del lugar santo y el lugar santísimo. Y a los que adoran en él, es una representación de un futuro remanente santo de Israel que adorará a Dios en el templo reconstruido. Recordemos, hermanos, que en este tiempo el pueblo de Israel ya habrá reconstruido su templo que en estos momentos está destruido. Ya en ese tiempo ya haber sido totalmente reconstruido, recuperar su trozo de tierra que ahorita están peleados con los árabes, que sí, que no, donde está la otra una mezquita de ellos. En este momento ya habrá una reconstrucción del templo. Entonces van a tener un templo completo, pero también recordemos que en este momento habrá persecución. Dice, medir el templo es una manera simbólica de declarar su preservación. En este tiempo, Juan, el símbolo de medirlo quiere decir que Dios va a preservar ese lugar. El lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. La gente que adora en él lo va a preservar, hermanos, de la persecución. Después, versículo 2, vamos a continuar. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Se refiere al patio exterior. En el tiempo de Herodes, hermanos, el tiempo de Herodes, el patio exterior estaba separado por una barrera que no podía ser traspasada por los gentiles. Quiere decir que había como una pared del patio exterior al patio interior, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. Entonces quiere decir que Dios va a dejar que los gentiles tomen parte del templo, pero de la parte exterior. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto equivale a 3 años y medio, hermanos. Debemos recordar que la 70ª semana de Daniel es el periodo de los 7 años durante el cual el anticristo hace prevalecer su fuerza y un pacto con muchos de la mayoría de la nación de Israel. 3 años y medio después, dicho pacto del anticristo mismo, el anticristo mismo lo va a romper y Jerusalén es del dominio de los gentiles. Recordemos que el anticristo, hermanos, estará 7 años y medio en este mundo. 7 años en este mundo, 3 años y medio va a haber aparente paz. El pueblo de Israel pensará que es el Mesías, pero después va a rebelarse contra Dios, contra los estatutos de Dios, y ellos se darán cuenta que él no era el Mesías. Y entonces ya romperán el pacto, romperán el acuerdo que tenían, y entonces va a haber persecución de parte del anticristo hacia el pueblo de Israel, hacia todos los que invoquen el nombre de Dios. Tal cual será porque él va a blasfemar contra Dios, va a crear blasfemia contra Dios, y ese va a ser un parámetro para decir que él no era el Mesías esperado. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Aquí empieza algo muy interesante, hermanos, muy, muy interesante. En el versículo 3 dice, son 2 testigos, dice vestidos de cilicio. El cilicio, recordemos, en el Antiguo Testamento era una tela áspera, hecha de pelo de cabras. Su color negro representaba la señal de luto o endecha. Ocasionalmente llevaban a los profetas como símbolo del arrepentimiento que predicaban. Esto señala la necesidad de arrepentimiento de parte de aquellos a quien dirigen su testimonio, pero además luto y lamento por la condición del mundo que existe a su alrededor. Podemos observar que así como, en este momento, hermanos, ellos van vestidos de cilicio, van vestidos de luto, hermanos, y van dirigidos a predicar arrepentimiento. En estos 3 años y medio, ellos van a ser los testigos de Dios que van a llevar un mensaje espiritual, un mensaje de arrepentimiento. Les mostrarán
van a acusar a la humanidad de su pecado, les van a señalar su pecado y les van a decir que se arrepientan, hermanos. Estos dos profetas, dice el versículo 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Podemos observar que así como Zorobabel y Josué tenían, perdón, eso viene después, dice, el olivo representa al Espíritu Santo y el candelabro la luz, hermano. Los dos testigos serán dotados del poder sobrenatural del Espíritu Santo que desarrollarán en el desarrollo de su ministerio y alumbrarán y serán la luz como los candelabros puestos por Dios para proveer luz espiritual en medio de las tinieblas satánicas que es el tiempo que caracteriza el tiempo de su ministerio, hermanos. En este tiempo el olivo representa el Espíritu Santo y el candelabro luz, hermanos. El candelabro representa la luz. Vemos que ellos vendrán con el poder del Espíritu Santo para alumbrar, para dar una pequeña luz en medio de las tinieblas, hermanos. Recordemos que en este tiempo las tinieblas están a todo lo que da, hermanos. Es el tiempo del anticristo. Habrá perversidad moral en su tope, hermanos. No habrá respeto. La condición humana caerá en degradación total, porque su corazón se hará duro, hermanos. Si en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, es tiempo difícil. Vemos ideologías de género, vemos idolatría, vemos, hermanos, que el homosexualismo que está siendo aceptado por algunas naciones o la mayoría de las naciones, que empezamos a ver ideologías de género, pensamientos filosóficos que van en contra de la palabra de Dios, en contra de los valores que nos enseña la palabra de Dios. En ese tiempo estará maximizado, hermanos. Estará terrible la situación, hermanos. Y en es tiempo de seguir predicando, hermanos, porque vienen tiempos más difíciles. 11:5 dice, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Yo estuve estudiando un poco esta parte, hermanos, porque algunos comentarios nos dicen que es literal, algunas palabras en el griego nos dicen que son literales. Lo que sí, hermanos, es que ellos, esto significa que intentarán hacerles daño en el transcurso de su ministerio, pero que Dios les va a proteger, Dios va a estar con ellos, Dios los va a cubrir, hermanos, al punto de que nadie les podrá hacer daño, nadie los podrá tocar. Hay una parte, si recordamos en el Antiguo Testamento, cuando Elías, algunos hombres procuraban su muerte, cayó fuego del cielo y los consumió. Aquellos que quieran hacerle daño tendrán un juicio en el mismo momento, en el mismo acto. Hay una parte donde dice que si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. En el griego se nos habla que en el mismo acto, en el mismo momento que ellos quieran hacerles daño, caerá juicio sobre aquellos que les quieran hacer daño a estos dos testigos. O sea, será un juicio instantáneo. Y vemos que Dios los va respaldando, los va a cuidar estos 3 años y medio en el cual ellos van a estar en este mundo profetizando, hablando la palabra, hablando de arrepentimiento. Es una oportunidad sin duda para los que vivan ese momento de arrepentirse, pero algunos no lo tomarán en cuenta, hermanos. Versículo 6. Estos tienen el poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. La primera parte
nos recuerda los tiempos de Elías, cuando se enfrentó con valentía a los profetas de Baal y desafió al mismo rey Acab. Recordamos la historia que le dicen, no va a llover. Y se detiene la lluvia, hermano. Se detiene, no cae lluvia hasta que sea por palabra, hasta que por palabra del mismo Elías regresa la lluvia. Entonces vemos que estos testigos van a tener esa capacidad, se les va a entregar esa autoridad, hermanos. La segunda parte nos trae a la memoria el ministerio de Moisés. Recordemos las plagas, cuando el agua del Nilo se convierte en sangre. Cuando recordemos las plagas en Egipto, que traen desolación al pueblo de Egipto, y aún así el faraón no dejaba ir a su pueblo, ¿no? Hay gran desolación en Egipto, hay hambre, hay sed, hay necesidad, hay una plaga también de langostas, de ranas, de los cuales se comen todo el trigo, el fruto de la tierra, y entonces pasan hambre, hermanos. Estos dos testigos tienen esa autoridad sobre la tierra, hermanos. Y yo creo que van a dar señales de ello, van a detener la lluvia, va a haber hambre, va a haber sed, va a haber necesidad. La gente va a sufrir, hermanos, a causa de su pecado, y ni aún así mucha gente no se va a arrepentir, hermanos. No se va a arrepentir. Si vemos este tiempo más adelante, vemos que, híjole, es algo impresionante cómo a pesar de todas estas señales que solamente Dios puede dar, la gente no se arrepiente. No se arrepiente, hermano. Yo creo que sí habrá alguien que se arrepienta, pero muchos de ellos no lo hacen, porque están manipulados, recordemos, en este tiempo por el anticristo, por el cual está reinando en este mundo. Estos dos testigos vienen a confrontarlo, vienen a confrontar lo que están haciendo, a quién están siguiendo. Pero muchos siguen, a pesar de todo esto, lo siguen teniendo en cuenta al anticristo y no a Dios. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En cuanto terminen sus 3 años y medio de su ministerio, vendrá la bestia. Esta es la primera vez que, de las 36 referencias a este personaje que se menciona en el Apocalipsis, es la primera vez que se menciona la bestia, quien es nada más y nada menos que el anticristo. El hecho de que ascienda del abismo indica su poder de origen satánico, de origen diabólico, hermano. Cuando dice que los matará, tras completar su ministerio, Dios quitará la protección sobrenatural de los testigos y permitirá que la bestia, que el anticristo, haga lo que muchos habían tratado de hacer sin éxito, hermanos. En este tiempo, cuando ellos terminen su ministerio, van a ser perseguidos por el anticristo, y él cumplirá el propósito de muchos, de los cuales habrían querido matarlos, hermanos. Él los mata. Dios en ese momento quita su protección sobrenatural y permitirá que la bestia los mate, que cumpla ese propósito de mucha gente, ¿no? Dice versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. En el sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La bestia y sus seguidores, hermanos, demostrarán que su victoria es rotunda, que los cadáveres de los testigos serán exhibidos públicamente, como prueba de venganza y desprecio hacia ellos. Abstenerse de ser sepultados, hermano, a los enemigos era una forma de deshonrarlos y de escarnecerlos. En este capítulo, hermano, vemos cómo se engrandece, ¿no? El anticristo y sus seguidores se engrandecen y exhiben públicamente a los dos testigos de Dios.
como venganza, como desprecio, hermano. Los deshonran, los escarnecen al no enterrarlos, hermano. Es algo feo, ¿no? Ver un cadáver, un cuerpo. Si cuando, no sé, yo he tenido la desafortunada oportunidad de ver tal vez a un atropellado, a una persona asesinada, desgraciadamente, yo que ando a veces en la calle, he visto esos escenarios, es desagradable, es triste, es feo, hermanos, ver ese tipo de escenarios de un cadáver tirado, hermanos. Pero ellos se enaltecerán de haberlos y los exhibirán públicamente porque ellos han vencido a los que los han asolado. En este caso, después dice en el sentido espiritual que se llama, van a tenerlos en la plaza grande, que está en el sentido espiritual que se llama Sodoma y Egipto. Es apropiado esto porque Sodoma apunta a lo más profundo de la degradación moral. Recordamos que Sodoma fue destruida por fuego en el Antiguo Testamento por Dios, porque había una degradación moral en esos lugares, en esos pueblos. Sodoma y Gomorra son destruidas y en este tiempo habrá esa misma degradación moral, degradación física, hermanos. Ya no habrá valores, no habrá respeto el uno por el otro, se darán en casamiento hombre con hombre, mujeres con mujeres y hasta con animales. En este tiempo vemos cómo hay un movimiento que quiere que la pedofilia sea legal, que la gente que les gusta a los niños y que abusa de los niños sea legal, hermanos, porque tienen una preferencia. Esto lo vamos a ver consumado en este tiempo, hermanos, desgraciadamente. Vemos que la inmoralidad va a crecer en grande manera. Y cuando se refiere a Egipto, en la mente judía es sinónimo de opresión, inmisericordia y esclavitud despiadada. Recordemos que va a haber opresión de parte de los seguidores del anticristo para el pueblo que conoce a Dios, que quiere seguir a Dios. Va a haber una persecución, hermanos. Entonces, en Jerusalén va a estar esto, hermano. Va a estar esto. Desgraciadamente va a llegar esto a la ciudad santa de Jerusalén. En esto se va a convertir. Va a ser el de control del anticristo y de los gentiles. Y es triste, hermanos, pero viene algo muy bonito. Dice, de los pueblos, el versículo 9, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Se trata de los gentiles, hermanos, que ejercen dominio sobre la ciudad de Jerusalén durante la segunda mitad de la tribulación. Es deleite de los espectadores. Representa un modo tan feo, diabólico, terrenal. Se niegan a que algún amigo o a conocido les permitan enterrar los cuerpos. Además celebran su victoria proclaman una especie de fiesta, hermana. Es como un acontecimiento, se convierte en un acontecimiento mundial. En el versículo 10 vemos que dice que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Vemos algo bien interesante aquí, hermanos, que esto se convierte en un acontecimiento mundial. Vemos que hoy tenemos tecnología y que ahorita los podemos ver, hermano. Ahorita me pueden a través de este medio me pueden ver en muchos lugares. Ustedes me pueden ver, lo podemos compartir y mucha más gente me podría ver y me podría escuchar este mensaje. En ese momento, hermanos, no olvidemos que la tecnología va creciendo. Quiere decir que esto se convierte en un hecho mundial y que toda la gente en la tierra lo ve y lo celebra y se empiezan a enviar regalos, hermanos, y proclaman yo creo que proclaman hasta un día de fiesta, ¿no? Esto es de carácter mundial, pero algo bien interesante que dice el versículo, dice, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.
¡Wow! ¿Cómo creen que ellos habían atormentado a los moradores de la tierra? Ellos tenía ellos pensaban que habían puesto fin a los problemas serios que tenían delante de ellos, eh, ya que aquellos siervos de Dios les atormentaban al denunciar sus pecados, hermanos. Cada vez que tú y yo proclamamos o hablamos de la palabra, hermanos, recordemos que la palabra es una espada de dos filos, o nos hace arrepentirnos o causa conflicto en las personas, causa conflicto en la gente que no le interesa o no quiere arrepentirse. Vemos que en este tiempo ellos se congratulan, ¿cómo se llama? Se dan regalos unos a otros, y es algo que dices, wow, tanta perversidad, tanta maldad, tanta inmoralidad que ha cegado su mente, ha cegado sus ojos de lo que en realidad están haciendo, hermanos. Vemos al transcurrir de la palabra, cuando un profeta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nuestro mártir principal, que es Jesucristo, muere, él resucita, pero también por cumplir la palabra, por señalar, él es asesinado, es crucificado, nuestro Señor Jesús. Los profetas, todo profeta justo que siempre sufre un tormento, y es un tormento para la generación perversa, hermanos. Los dos testigos son un obstáculo para la iniquidad y el poder satánico prevaleciente en ese momento. Cada vez que apareció un profeta en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos que es acusado, que de hecho hasta los matan, hermanos, siendo que ellos traen palabra de Dios. Jesús vino a cumplir la palabra y fue también asesinado, crucificado por su mismo pueblo. Pero Él resucitó. Y vemos más adelante que ellos también resucitarán, hermanos. Pero a lo que quiero tomar en este momento es que cada vez que tú prediques la palabra, o cada vez que tú vayas y expongas un pecado de alguien, o digas que eso no está bien, que no agrada a Dios, que no es que expongamos el pecado de alguien, traeremos lucha, traeremos guerra, hermanos. Y es tiempo de hacerlo. Es tiempo de que tú y yo seamos ese tormento para la generación perversa, la generación que se está levantando en este tiempo. Porque mucha gente en este tiempo hay una generación, hermanos, en la cual el pecado de la inmoralidad, de la fornicación, ya no importa. El adulterio ya no les importa. El homosexualismo ya lo sienten que es normal. Y no permitamos que eso pase. Necesitamos enfrentar estas situaciones, enfrentarlos con la palabra, demandarles que el Señor quiere que se arrepientan y que lo que están haciendo es pecado, está mal delante de la presencia de Dios, delante de Dios. Y obviamente, hermanos, traeremos conflicto. Habrá conflicto para con nosotros. Nos dirán que tal vez que somos fanáticos, que somos ignorantes, pero nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios fiel, un Dios que murió y resucitó y que va a venir por nosotros en su tiempo. O sea que muramos, o sea que venga por nosotros, llegará el tiempo. Y esa es nuestra fe, hermanos. Pero mientras permanezcamos en este tiempo, en este mundo, tenemos una tarea, y es predicar la palabra. Es predicar el tiempo de la gracia de nuestro Señor Dios. La gracia del Señor Jesucristo, que Él muerto por nuestros pecados. Es un tiempo para hacerlo, hermanos. Es un tiempo de traer conflicto, de traer guerra hacia esta generación, hermanos. Vamos a ver el versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Vemos, hermanos, que no les duró tanto la fiesta, hermanos. No les duró la fiesta. En el 11 vemos que como estaban en un lugar visible, en una plaza,
los vio mucha gente. Dios envía su espíritu de vida y los levanta. Esto da, hermanos, al levantarlos sobre sus pies, a los dos testigos les da la validación que tanto su ministerio como su persona tienen la aprobación divina, que ellos venían de Dios. Y de causa gran temor a los que los vieron. No vemos aquí que los vio todo el mundo, pero sí los vieron una gran parte de personas, porque recordemos que sus cadáveres estaban en una plaza, estaban en un lugar visible, pero después, cuando se levantaron los pies, cayó gran temor sobre los que los vieron. Se estremecieron sus vidas, hermano. Yo me imagino lo que sintieron cuando se resucitaron. Es algo imprescindible, no me lo puedo imaginar, no lo puedo ver, porque imagínense que tu peor enemigo de repente se levanta. Recordemos que ellos tenían la autoridad y el poder de caer plagas, de cerrar el cielo de la lluvia, y de repente que se levanten causa gran temor, causa terror sobre aquellos que los estaban viendo. Y dice el 12: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. El ascenso de los dos testigos será visto por sus enemigos, es decir, de aquellos que se opusieron a su ministerio y celebraron su muerte de ellos. Imagínense, hermanos, los que procuraron su muerte, los que los mataron, ahora los ven resucitados, y los ven ascender al cielo. Ven su derrota, hermanos. Ven que no pudieron terminar, no los pudieron detener en ese momento. No pudieron, hermanos, porque el Señor Dios les vuelve a dar vida. Vamos a ver el versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto y murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Esto solo será una pequeña parte del juicio. Y como resultado, mueren 7,000 personas, hermano. La expresión de que se aterrorizaron sugiere que hubo un cambio brusco de su actitud. Sienten una profunda consternación y un profundo temor. Y es posible, hermanos, que en la dramática situación lleve a muchos a un sincero arrepentimiento y a experimentar la salvación. Esto puede ser posible porque dice que dieron gloria a Dios, pero no podemos admitir esto al 100% porque sabemos que era una situación difícil, un lugar perverso, hermanos. Tal vez lo hicieron por temor, ¿no? No sabemos si hubo un arrepentimiento genuino, pero yo creo que sí, en algunas hubo un arrepentimiento genuino. Yo creo que hubo un arrepentimiento genuino en algunas personas, en algunos humanos de aquel tiempo. Es una situación difícil y dramática, hermanos. El juicio de Dios viene pronto. El 14 dice: el segundo ay pasó aquí, el tercer ay viene pronto. Viene un juicio aún más fuerte de parte de Dios. En este tiempo, en estos 3 años y medio, habrá una oportunidad. Pero en nuestro tiempo, hermanos, tú y yo tenemos la oportunidad de, como esos testigos, hablaron, testificaron, profetizaron de la palabra. Nosotros tenemos la oportunidad de predicar la palabra. Se nos ha dado una comisión a ti y a mí de predicar la palabra, de predicar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de predicar el amor y predicar también que va a haber un juicio si no nos arrepentimos. Hermanos, yo te sugiero, yo te reto a que en este tiempo tú prediques la palabra. Predica la palabra como estos dos testigos. Llénate de valor, llénate del poder de lo alto. Somos pentecostales, tenemos el poder del Espíritu Santo así como ellos. A ellos se les fue dado, a nosotros también, hermanos.
Tomémonos de las promesas del Señor. Nuestro trabajo aquí es predicar la palabra, hermanos. Predicar la palabra donde estés. Y si tú no estás predicando, no hay oposición en tu vida, no hay guerra, lucha contra ti, quiere decir que no estamos haciendo algo bien, no estamos predicando, porque cada vez que tú y yo predicamos la palabra, va a haber lucha, va a haber persecución. Vemos todo el Antiguo Testamento, siempre hubo persecución, siempre hubo quien se opusiera a la palabra, pero aún así se tiene que predicar la palabra. Tenemos esa gran responsabilidad, tú y yo, de predicar la palabra, hermanos. Y con esto termino, hermanos, con este reto. Así como estos dos testigos dieron su vida, nosotros también tenemos que hacerlo, gloriarnos. ¿Va a haber persecución? Sí, hermanos. ¿Va a haber rechazo? Sí, hermanos. Pero seamos valientes. Tenemos a Dios de nuestra parte. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio, a predicar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mandato, hermanos. ¿Y cómo no gloriarnos en Él? En el Antiguo Testamento vemos a los apóstoles gloriarse por pequeñas persecuciones, por pequeños azotes. Y decían, se gloriaban porque eran partícipes de lo que Dios había padecido, de nuestro Señor Jesús había padecido. Hoy, en este tiempo, que es un tiempo difícil, un tiempo de persecución también, poca, pero hay persecución. Tenemos que seguir predicando la palabra a este mundo, que en un futuro se volverá aún más difícil, hermanos. Y este es el reto que yo les dejo. Prediquen la palabra. La encomienda que se nos ha dado. Hagan guerra contra aquellas ideologías. Hagámoslo, hermanos. No estemos viendo que la generación se esté perdiendo y no hagamos nada. Hagamos algo por esta generación. En este tiempo que nos tocó vivir, tenemos trabajo, hermanos.